Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Hola, buenas noches a todos. Quisiera dar una muy cordial bienvenida a todos los nuevos participantes que se han suscrito a esta clase. Espero que tengamos la ocasión de subir espiritualmente juntos, compartir unas grandes enseñanzas de nuestra Sagrada Torá y, por supuesto, hacerlo a través del conocimiento de la Kabbalah para, como hemos dicho siempre, tener una percepción completa, holística de lo que es nuestra Torá. Hoy vamos a hablar de un tema importante que es la oración del profeta Elías, Petihat Eliyahu Hanaví. Eso está escrito en arameo en el Zohar HaKadosh y la idea es tener una mirada más profunda de la creación. Esta oración que se llama Petihat Eliyahu o Patah Eliyahu, como dicen algunos, está en los Sidurim Sefaradim al comienzo del rezo de Shaharit. No todos lo dicen, pero es realmente importante porque de alguna manera nos recuerda la manera en que debemos aproximarnos al Creador, sabiendo de entrada los protocolos y conociendo básicamente cómo la oración nos ayuda a conectarnos con el Creador. Voy a decir la traducción correcta de lo que está en arameo y voy a tratar de explicarla posteriormente para que quede más claro. Comenzó Eliyahu el profeta y dijo: Señor de los mundos, eres uno, pero no en el orden numérico. Eres alto sobre todo lo más alto, misterioso sobre todo lo misterioso. No existe pensamiento que te alcance por completo. Tú eres el que has revelado los 10 fundamentos y los hemos llamado 10 principios, sefirot o emanaciones, para conducir con ellos los mundos revelados y los mundos que aún permanecen ocultos. Y con ellos te encubres de las personas y tú eres quien los relaciona y los une. Y por estar tú adentro, a todo el que se separa a uno del otro de estos 10 principios, se le considera como si se separase de ti. Y estos 10 principios van según su orden, uno extenso, otro corto y otro intermedio. Y tú eres quien los conduce y no hay quien te conduzca, ni arriba ni abajo, ni por ningún lado. Y le has preparado vestiduras de las cuales salen almas para los humanos. ¿Y cuántos cuerpos le has preparado? Te han llamado cuerpos en relación a las vestiduras con las que se cubren. Se llaman así: misericordia, brazo derecho; fortaleza, brazo izquierdo; belleza, el tronco o plexo solar; eternidad y magnificencia son las dos piernas. Eternidad, la pierna derecha; magnificencia, la pierna izquierda. Fundamento es el órgano del pacto, que es la terminación también del cuerpo, símbolo del pacto sagrado. Reino es la boca, lo que llamamos ley oral. Cerebro, sabiduría, que es pensamiento interior, inteligencia. Corazón, con ella el corazón entiende. Y por estos 2 principios fue escrito lo siguiente: los secretos son para el eterno nuestro Dios, corona alta, que es corona real. Y sobre ella se dijo lo siguiente: revela desde el principio lo que es lo último. Y es la cubierta de los tefilín, que por el interior es Yod Hei Vav Hei, que es el camino de la emanación, que es el abrevadero de esas normas, y con el árbol y sus ramajes correspondientes, como el agua que riega al árbol que se desarrolla con esa absorción de agua. Esto es el comienzo de lo que está escrito en arameo. Patah Eliyahu Hanaví Zahur Latov Ve'amar Rivon Almin de Anhu Had Velo Behushban Anhu Ila'a al Kol Ila'in Setimá al Kol Setimín. Entonces, claramente, esta oración atribuida al profeta Elías sirve de introducción para la mística judaica. Su traducción literal no puede proporcionar un sentido lógico para aquellos que desconocen el lenguaje de la Kabbalah.
Una explicación completa de todo lo que se dice en ella requeriría un espacio enorme. Por eso nos limitamos a comentar aquí algunos de sus puntos principales. Patah Eliyahu Ve'amar, Ribon Almin. El mundo como existe hoy no es el único ni la primera creación de Dios. Han existido numerosos mundos anteriores al nuestro, que fueron creados y destruidos por no contener en la proporción justa los elementos esenciales para alcanzar la perfección. Estos mundos no desaparecieron totalmente, porque nada puede desaparecer, pero bajaron de grado o fueron incorporados al último. De Anhu Had, Belabe Heshban, tú eres uno y no en el orden numérico, no en ninguna cuenta. Esta calificación Had atribuido a Dios debe hacernos pensar que en su unidad completa, sin más ni menos y sin anterior ni posterior. Anhu ilaat al kol ilain, setimá al kol setimín. Dios es desconocido y su esencia es intangible para el hombre, de tal suerte que el Zohar califica a Dios como En Sof, el ilimitado, el infinito. También se le llama, como en esta oración, Setimá al kol setimín, misterioso sobre todo lo misterioso. Let mahashavá tefisá balkelal. Las personas, los seres humanos, generalmente no ven ni sienten más que las cosas concretas, lo que se percibe por los sentidos. Pocos son los que pueden distinguir algo más de lo que es natural. Pero aún estos jamás llegarían a descubrir la esencia de Dios, pues esta escapa al límite de la inteligencia humana y del pensamiento del hombre. Según la Kabbalah, existen 4 mundos, o mejor dicho, fenómenos naturales sobre los cuales la persona debería aspirar a ascender. Tenemos de abajo hacia arriba, Olama Asiya, el mundo de los fenómenos naturales. Segundo, Olama Yetzirah, el mundo de la información. En este caso, Yetzirah sería formación. Olam, tercero, Olama Beriyah, el mundo de la creación, y Olama Atzilut, el mundo de las ideas. Esto lo habíamos estudiado anteriormente con más detalle. Pero los cabalistas aplican este conocimiento diciendo que estos 4 mundos hacen alusión a los 4 grados por los que el pensamiento humano debe atravesar para llegar hasta el conocimiento de Dios. Primero, el mundo terrenal, el de la percepción y de la experiencia, de las que emana todo conocimiento. Segundo, el mundo de los seres y esferas superiores, al cual se llega a través del conocimiento progresivo que se adquiere en el mundo de lo sensible. Tercero, el mundo suprasensible de los ángeles, por donde el conocimiento penetra profundamente. Esto es, cuando la persona se desprende por completo de todo lo que es materia. Y por último, el mundo cuarto sería el mundo de la evolución espiritual, que representa la finalidad alcanzada por el conocimiento. Fue así como los patriarcas y profetas llegaron a descubrir al Creador. Y es así como los hombres de espíritu elevado alcanzan la perfección. Y entonces continúa diciendo Patah Eliyahu, Anhu de apika at eser tikunim, pekarenan lon eser sefirot. Tú eres el que ha revelado las 10 emanaciones, los 10 fundamentos, y los hemos llamado 10 sefirot. Dios, para manifestarse, lo hizo por medio de emanaciones. La primera manifestación de Dios por medio de emanación está descrita en el Zohar 1:2 de la siguiente manera: cuando el Setimá de Setimín, oculto entre los ocultos, misterioso entre los misteriosos, es decir, Dios quiso revelarse, concentró su luz en un punto llamado Nekudah Rishoná, es decir, punto primordial, que corresponde a la primera Sefirá, Sefirá de Keter. A esta concentración de luz, el Zohar la llama Tzimtzum, de la emanación continua de la primera Sefirá llamada Keter, es decir, corona, que corresponde al mundo de las ideas, y en el caso de Dios al mundo de su, comillas, pensamiento, se desarrolla las 2 sefirot siguientes, formando así la tríada superior de las sefirot que se denominan Olam Muskal, el mundo del intelecto. Esto en principio nos da las pautas para entender a qué nos estamos aproximando.
Señor de los mundos, continúa Petach Eliyahu, tú eres superior sobre todo lo superior y causa de las causas, el que riega al árbol para el cuerpo y que constituye la vida en el cuerpo. Y de ti no hay imagen ni forma de todo lo que hay en el interior y en el exterior, y creaste los cielos y la tierra, y de ellos sacaste el sol, la luna, las estrellas y demás astros en general. Y en la tierra creaste árboles, plantas, el huerto de Edén, hierbas, animales, aves, peces, bestias y hombres. Todo para dar a conocer lo superior y cómo han de conducirse entre ellos los de arriba y los de abajo. Cómo se ha de conocer lo superior y lo inferior. Y no hay quien sepa nada de ti. Y fuera de ti no existe otra unidad en lo que está en lo alto ni en lo que está en lo bajo. Y tú eres reconocido, Señor, de todo. Y todos los principios, cada uno tiene un nombre conocido. Y con ellos fueron designados los ángeles. Y tú no tienes nombre definido, puesto que tú contienes todos los nombres. Y tú eres la perfección de todos ellos. Y cuando tú te apartas de ellos, quedan todos esos nombres como cuerpo sin alma. Tú eres sabio y no con sabiduría conocida. Tú entiendes y no con inteligencia conocida. Y tú no tienes un lugar conocido, sino cuando das a conocer tu vigor y tu fuerza a los hombres. Y para mostrarles cómo conduces el mundo con rectitud y piedad, que son equidad y justicia, según las acciones de los hombres. Ley es fuerza, justicia la columna central, equidad, reino sagrado, balanza equitativa, dos pilares de la verdad. La medida de la equidad es el pacto sagrado. Todo ello para mostrar cómo se produce el mundo. Pero no es que tengas una equidad conocida, que sería ley, y tampoco una justicia conocida, que sería misericordia, como tampoco de todas las demás normas. Levántate, Rabbi Shimon, y se renueven las palabras por tu medio, puesto que tienes permiso para descubrir secretos ocultos por tu mano, lo que no se permitió descubrir a ningún ser humano hasta el presente. Como están viendo, es bastante enigmática esta oración, pero evidentemente tiene una guía que se va desarrollando y va llevando a la persona a entender cómo se desarrolla la conexión divina con los seres humanos y con todas las criaturas. Se levantó Rabbi Shimon, comenzó y dijo: tuya es, oh Eterno, la grandeza y la fuerza. Oíd los que estáis en lo alto, los que descansáis en Hebrón, es decir, los patriarcas, y el fiel pastor, es decir, Moshe Rabbeinu. Despertaos de vuestros sueños, despertad y cantad los que yacéis en la tierra. Estos son los justos que pertenecen a la categoría sobre la que se dijo: yo duermo, pero mi corazón está despierto. Eso está escrito en Shir HaShirim. Y no están muertos. Y por esto se dijo por ellos: despertaos y cantad, pastor fiel, tú y los patriarcas. Despertaos y cantad, el despertar de la divina presencia que duerme en el exilio. Pues hasta ahora los justos duermen y hay sueño en sus órbitas. Inmediatamente da la divina presencia 3 voces hacia el fiel pastor y le dice: levántate, fiel pastor, ya que por ti se dijo: voz de mi amado llama a mi paloma, mi perfecta, pues tu delito ha expirado, oh hija de Sión. Hablando, por supuesto, de Knesset Israel, el pueblo de Israel. No volveré a exilarte, pues mi cabeza se llenó de rocío. Pregunta: ¿qué es esta expresión se llenó de rocío? Dijo: Dios bendito, ¿crees tú que desde el día en que se destruyó el Bet HaMikdash, el santuario, subí a mi morada, es decir, Jerusalén Gelmala, o me quedé en ella? No es así, pues no he entrado en ella durante todo el tiempo que estáis en cautiverio. Pues he aquí una señal: mi cabeza se llenó de rocío. Sheroshim Nimla tal. La Hei del nombre de Dios, que indica la divina presencia que se encuentra en cautiverio junto al pueblo de Israel, su complemento y su vida es el rocío. Esto quiere decir la letra Yud, la letra Hei y la letra Vav. Y la Hei última, que es la divina presencia, es decir, la Shekinah, que no entra en la cuenta de tal, es decir, del rocío. Tet Lamet, 39. Solo Yud Hei
y la letra Vav. Resultan las letras para la cuenta de tal, decir Rocío en hebreo, pues ella llena a la divina presencia con la fuente de todos los manantiales supremos. Inmediatamente se levantó el fiel pastor y los patriarcas santos con él. Está aquí el secreto de la unicidad divina. Bendito sea Dios eternamente. Amén. Por esa razón, cuando rezamos, nosotros decimos Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Estamos despertando la conciencia de estos patriarcas y poniéndolos como antesala a nuestra propia experiencia de comunicarnos con Dios. Entonces, los patriarcas son los garantes. Moshe Rabbeinu es el otro, digamos, dentro de aquellos que van a servir como guía y como maestros para entrar en relación y en conexión con la conciencia divina. Las 7 sefirot restantes se llaman sefirot binyan, emanaciones de la construcción, porque el mundo fue construido por medio de ellas. Estas se dividen también en 2 triadas, más una sefirá armonizadora. La primera de estas triadas comienza por la sefirá de Gesed, es decir, bondad, o llamada también Gedulá, grandeza. Y sigue la sefirá de Geburá, poder divino, o el Din, la justicia. Y por último, la tercera de la triada es Tiferet. Aquí viene la palabra esplendor o belleza para designar a esta última sefirá. Está localizada en el hombre, en el plexo solar. El conjunto forma el mundo moral llamado Olam Murgash, el mundo de las emociones. La última sefirá, que se llama Malhut, reino, es la mediadora entre el mundo y la demás sefirot. En ella se encuentra la Shejinah, la presencia divina, la presencia del Creador de manera no esencial, pero sí presencial. El aspecto del hombre tiene una estrecha relación con las sefirot, con las emanaciones. Keter corresponde a la totalidad del cráneo, Jochma al hemisferio derecho del cerebro, Binah al hemisferio izquierdo. Hay quien dice que Jochma corresponde al cerebro completo y Binah al corazón. Después sigue Gesed, que corresponde al brazo derecho, Geburá al brazo izquierdo, Tiferet al pecho, al plexo solar. Netzach y Hod corresponden a la pierna derecha y a la pierna izquierda, y Esod a los órganos genitales, y por fin Malhut, que para algunos es la planta de los pies, y para la mayoría de cabalistas estamos hablando de la atará, es decir, lo que se llama el glande en el órgano genital masculino. Las sefirot de la derecha son las activas y las de la izquierda son las pasivas. Las de la columna del centro, que se llama Amudat Emsaita, son las sefirot fundamentales. Este orden se llama Ilán, el árbol. De este modo, cada parte del cuerpo recibe una influencia de las respectivas sefirot, animadas a su vez por el espíritu de la divinidad, que es la primera causa, eficiente y final de todo lo que existe. Por eso se llama Ilat Hailot, de Sibat a Sibot, y a quien únicamente debemos dirigir nuestras oraciones. La parte final de Petach Eliyahu dice que el nombre del Santísimo no está completo desde la destrucción del templo de Jerusalén. Lo estará cuando Israel retorne del exilio de manera completa y reedifique el Bet HaMikdash, el santuario. La última letra del supremo nombre de Dios, que se llama Shem Havayá, es la letra Hey, indicando que el Eterno está acompañando al pueblo de Israel en la diáspora, conforme lo señala el versículo del Cantar de los Cantares. Sheroshi Nimla Tal. Esto significa, en lenguaje cabalístico, mi nombre estará completo en el tal, es decir, en el rocío. Y estas letras tienen el valor numérico de 39. Y la letra de Yod, Hei, Vav, Hei. Sin la He final, que por falta, debido a que se encuentra la divina presencia en el Galut, en el exilio, no se encuentra dentro de la conexión con las 3 primeras letras del nombre de Dios.
Estas breves explicaciones solo pueden ser comprendidas de manera cabalística por los conocedores de lo que se llama Jochmat Anistar, la ciencia oculta de la Torá. Bueno, esta oración que de alguna manera une nuestro intelecto y nuestro corazón con el Creador a través del uso protocolario de la tefilá, de las oraciones que tenemos establecidas por Anshe Knesset Agedolá, Shaharit por la mañana, Minjá después del mediodía y Arvit por la noche. Utilizaremos para entender este tema de manera más explícita y puntual varios libros. Uno de ellos importantísimo se llama Leshem Shebo Ve'achlamá. Es un libro que fue escrito por el Rab Shlomo Eliashiv, el abuelo del gran maestro de Torá que falleció hace algunos años, el rabino Eliashiv, famoso porque fue un gran posek, es decir, conocedor del mundo de la halajá en todos los sentidos, y él dictaminaba exactamente cómo aplicar para problemas modernos y contemporáneos la halajá que nos llevaría a dilucidar todo lo que tiene que ver con nuestro accionar cotidiano. Tomando esas palabras y utilizando también libros importantes del rabino Pinhas Winston, vamos a darle, digamos, un contenido más amplio y quizás inteligible a la oración de Petach Eliyahu. Al principio Dios hizo el cielo y la tierra, Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En su mayor parte damos por sentado el proceso de creación y suena tan simple en la Torá, similar a la forma que construimos algo aquí en la tierra, pero realmente esto no es así. El método por el cual Dios hizo la creación es básicamente la esencia de la Kabbalah, siendo la realidad física el final de un proceso largo y complejo y completamente espiritual en la mayoría. Antes de la llegada del Mashiach, con el favor de Dios, dice, tendremos la ocasión, la oportunidad de estudiar y acercarnos a atisbar lo que es básicamente el lenguaje de la creación. Incluso el componente más básico del proceso de creación, una sefirá, es un concepto oscuro para la mayoría. Incluso se han oído hablar de ese concepto de manera tangencial. Nos hemos referido a esto y otros fundamentos cabalísticos en el pasado, pero normalmente no se recuerda si alguna vez se trató de ponerlos juntos en una imagen completa de principio a fin en términos sencillos. De todas maneras, vamos a tratar de proporcionar un vistazo tal y cual puede ser percibido por los seres humanos comunes y corrientes como nosotros. Puede ser un poco autocomplacencia, pero de alguna manera muchos se beneficiarán de estos conocimientos. Usamos la palabra Dios libremente y fácilmente hablando de un ser supremo que creó todo, mantiene todo y supervisa todo. Pero la realidad es que relacionarse con Dios es, por supuesto, una de las cosas más difíciles de hacer correctamente. No obstante, hay gente que cree que son amigos íntimos con Dios y salen de paseo y hablan en términos tan familiares que uno dice, qué envidia. Esta gente sabe todo acerca de Dios y la realidad es que nada más alejado de esa aparente verdad. Correctamente decimos porque no se necesita mucho para que una persona se relacione con Dios de una manera que la Torá constituye como el camino expedito hacia Dios. Cualquier desviación de ese camino constituye ni más ni menos que abodá zará, idolatría, lo que significa que la persona atribuye a Dios cualidades inapropiadas y totalmente alejadas de lo que es la magnificencia divina. Los cabalistas hablan de tres aspectos con respecto a Dios. Primero está lo que se llama atzmut, que se traduce como la esencia de Dios. No hay mucho que decir sobre este nivel, porque no hay forma de relacionarse con él. Petach Eliyahu sencillamente lo llama, como dijimos, Hat lo behushban, uno y no en términos numéricos, es decir, no en número, no en orden numérico. Anhoilat al kol hailaim, setimá al kol asetimim, es decir, eres lo más alto de lo más alto
lo alto sobre lo más alto, misterioso sobre todo lo misterioso, y no existe pensamiento que te alcance por completo. Entonces, imagínense cuán lejos está de nosotros la presencia, no la presencia en realidad, la esencia divina, Dios mismo, ni los ángeles, que son aquellos cercanos a él, se preguntan ellos mismos, ayer me conquebodó, ¿dónde está el lugar donde su esencia reside? Ni los ángeles mismos lo saben. Entonces, eso es lo que se llama atzmut, la esencia. No hay mucho que decir sobre este nivel porque no hay forma de relacionarse con él. Tratar de imaginarlo o describirlo y, sobre todo, configurarlo de manera ya sea humana o de manera, no sé, imaginaria, realmente es un despropósito. Y eso nos acerca a lo contrario, a lo que no es Dios. Entonces, tratar de imaginarlo, descubrir o describirlo estaría muy lejos de la realidad real y haría que una persona fuera culpable de idolatría, adoración de ídolos. Incluso los nombres más sagrados de Dios, con los que estamos familiarizados, se aplican únicamente a una revelación de la luz divina, mucho más abajo en los sistemas creados por Dios. O sea, lo que se llama Or en Sof Mitpashet. En otras palabras, el alma de todo aquello que vive, lo que de alguna manera le da vida y energía a todo lo creado. De hecho, según la Kabbalah, le da la posibilidad de existir. Y por el hecho de que esa luz divina está permanentemente en lo creado, las cosas siguen existiendo. Es decir, todo lo que vemos es en realidad la permanente y continua presencia de la luz divina en todo el mundo material. Después de este nivel es lo que se conoce como Ein Sof, el infinito, el sin fin, el ilimitado. También está más allá de toda descripción. Incluso no tiene nombre Dios en ese punto, en ese nivel. Por lo que hablamos de ello en términos de lo que no es. En otro caso, y en otro lenguaje, el Arizal explica que aunque no es una revelación de la luz de Dios, sin embargo representa su voluntad de revelar su luz, una especie de etapa de transición entre Atzmut y lo que eventualmente seguirá para hacer la creación. Eso es el nombre de Dios o los nombres de Dios en general, de los cuales el nombre de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, es, digamos, la esencia o el tronco de ese árbol de vida. La historia de la creación generalmente comienza aquí con la existencia de la luz de Ein Sof, que estuvo en todas partes al mismo tiempo y era como una habitación llena nada más que de su luz infinita, excepto que la habitación es infinita también, lo que significa que realmente no hay una habitación en absoluto. ¿Están entendiendo la paradoja de eso? Al principio está en una habitación, comillas, que en realidad no es habitación, sino es un sitio donde su presencia se encuentra de manera tan elevada, profunda y dimensionalmente ilimitada que no hay manera de cómo definirlo. Entonces, sencillamente llamamos luz, Or en Sof. Y luego sucedió un milagro asombroso que parecería imposible de comprender. La luz infinita de Ein Sof fue constreñida, retraída hasta que se formó un hueco llamado en hebreo halal, un lugar justo en el centro del infinito y en la forma de una bola mucho más grande que cualquier cosa que hayamos experimentado. Y sin embargo, todavía sería solo una realidad completamente espiritual. Esta constricción de luz se llama Tzimtzum Or En Sof, la constricción de la luz de Ein Sof. Con la etapa 1 completa, la luz de Ein Sof estaba en todas partes, excepto el espacio hueco que él mismo produjo. Y ese es el centro, comillas.
cuyo tamaño fue dictado por la voluntad de Dios para adaptarse a su propósito de hacer al hombre y la creación. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo uso de su voluntad de una manera que se puede expresar como la libertad que se da a sí mismo para tomar las decisiones apropiadas que resulten en que uno tenga una porción de este mundo creado y la posibilidad de continuar el proceso de vida. Acordémonos a lo que es esencial. La palabra vida en hebreo siempre está en plural, siempre está en lashon rabim, como se dice en hebreo. Se habla de Haim, que literalmente es vidas, porque es un proceso. Por lo tanto, el mundo por venir, Olam Haba, es una meta en sí mismo, pero es parte del proceso de vida, de seguir viviendo. La creación del hombre fue la razón inicial de Dios para hacer la creación, pero todavía estaba muy lejos de llegar a existir. Mientras tanto, había mucho, comillas, trabajo que hacer. Y Dios dijo, hágase la luz, vayehi or, y se hizo la luz. Eso está en Bereshit, capítulo 1, versículo 3. Uno se imagina, a partir de la historia de la creación, que el mundo en este punto ya existía, aunque sin desarrollar, pero listo para recibir la luz. Según la Torá, sin embargo, parece que la creación era simplemente una habitación oscura y vacía, hasta que alguien entró y encendió el interruptor y trajo algo de luz a la oscuridad. En un nivel que no está lejos de la verdad, es un nivel más realista y mucho más cabalístico de lo que pueda uno pensar. Ese interruptor estaba ahí para que el creador lo accionara. Tan grande como un milagro fue la creación del halal, de ese espacio vacío, reteniendo la abrumadora luz espiritual del Ein Sof en todos los lados, es decir, las fronteras de ese halal, de ese espacio vacío. Pero ese espacio igual no valía nada sin nada dentro de él. Sin embargo, nada puede existir si no está unido de alguna manera a la luz del Ein Sof, Or Ein Sof Amitpashet. Pero si la luz del Ein Sof volviera a entrar a ese espacio vacío, paradójicamente el halal desaparecería por completo, deshaciendo la primera constricción de la luz infinita. Ese problema se resolvió con la creación de lo que llamamos Kav Ein Sof, una línea delgada y regulada de la luz del Ein Sof, dosificada ya, a la que se le permitió penetrar el halal en un punto específico para atraer hacia él un cordón umbilical de luz divina que podría, en ambos casos, conectar y permitir la creación de todo lo que está destinado a existir dentro de ese halal. Y lo mantiene momento a momento hasta nuestros días, siempre que estén destinados a existir. La ausencia de esa luz implica literalmente la desaparición de lo creado. Si esa luz deja de existir dentro de nosotros, dentro de la creación, automáticamente dejamos de existir. Es decir, desaparecemos como si por arte de magia dejamos de estar en el ámbito en que nos desenvolvemos. Esto representó la creación real de fronteras y medidas, entre comillas ambas, porque antes del Kav solo había luz infinita y el halal, que era donde se iba a proyectar esa Kav, digamos, ese rayo de luz dosificado para que permitiera que todo existiera, para que se permitiera que toda la existencia pudiera existir. Dado que el Kav representaba una cantidad definida de luz que era suficiente para dar como resultado la creación dentro del halal, pero no demasiado como para abrumar al halal y hacerlo desaparecer de manera inmediata y ipso facto, esto trajo a la realidad en un nivel espiritual bastante menor y el concepto de medida haciendo posible se desarrolla dando lugar a ideas como derecha e izquierda y más importante aún, arriba y abajo, todo eso entre comillas, sin las cuales no sería posible el crecimiento espiritual. Esto es algo que damos mucho por sentado
Y estamos demasiado familiarizados con la forma en que en un día determinado podemos sentirnos espiritualmente inspirados. O otras veces, sin tal inspiración, en hacer el Yemei Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, nos recuerda muy bien cómo durante el transcurso de un año podemos tener altibajos, comillas, espirituales. Esto es uno de los aspectos más básicos del ser humano, que es decir, crecemos o descendemos espiritualmente durante el curso de nuestras vidas. Es normal. Ahora bien, óigase lo que viene a continuación. Sin embargo, todo esto no es el potencial más obvio desde el punto de vista cabalístico. ¿Por qué? Porque dentro de la luz de la Ein Sof no hay arriba ni abajo. No hay lo que dijimos ascender o descender en el concepto, comillas, material que conocemos. Solo luz igual e infinita. Es decir, proyectada en una sola dirección. Por lo tanto, si el hombre se desvía un tanto de lo que es la voluntad divina, a efectos del hombre está descendiendo. A efectos del contacto con la luz infinita de Dios, no ha cambiado mucho su situación. ¿Por qué? Porque en el aspecto más profundo de su existencia no existe subir ni bajar. No obstante, para nosotros tener la posibilidad de acercarnos al infinito, al Ein Sof, tenemos que hacer uso de los instrumentos que Dios nos dio, basado en lo que hemos dicho, que no hay subida ni bajada desde el punto de vista del Ein Sof, y por lo tanto tampoco habría posibilidad de moverse hacia él o alejarse de él. Dijimos que en el sentido más profundo solo hay ser uno con su luz. Es decir, estar conectado con su luz o no estar conectado con su luz. Estar permanentemente en sintonía con la luz divina o desconectarse en algún momento por situaciones que son inherentes al hombre mismo. Eso que dijimos altibajos. Sin embargo, la creación del halal significó la creación de un vacío espiritual en el que solo podía entrar una medida de luz dosificada, posibilitando grados de luz arriba y abajo, es decir, descenso espiritual y crecimiento espiritual. En resumen, la creación del halal representó la justificación de la creación del mundo, el cual se nos enseña solo existe para dar al hombre el más grande de los regalos que Dios puede ofrecer al ser humano. ¿Y cuál es ese regalo? El libre albedrío, la oportunidad de ganar su porción permanente, llamémosle comillas, recompensa para avanzar en, de alguna forma un poco metafórica, el acercamiento al Ein Sof, aproximarnos a su voluntad en realidad. Por lo tanto, la única razón por la que Dios pudo ordenar la creación de la luz con las palabras, hágase la luz, y Yehi Or, como dijimos en hebreo, fue porque existía un lugar donde aún no estaba presente esa luz. La única razón por la que tenemos libre albedrío y podemos usarlo hasta el punto de que nuestras elecciones puedan hacer una diferencia entre aproximarnos y ganar méritos para las etapas que vienen de nuestra vida o alejarnos, Dios libre, de esa situación. Entonces dijimos, esos méritos o esa creación, ese regalo que es el libre albedrío, es básicamente porque existe algo a lo que podemos contribuir, o Dios no lo quiera, que podamos desvalorar, restar o incluso eliminar. Podemos encontrar, crear oscuridad en la creación y también podemos crear luz tal como lo ha hecho Dios. Dios completó su trabajo, comillas, creativo en los 6 días llamados 6 días de creación, conectadas con las 6 sefirot desde Gesed hasta Yesod. Y sin embargo, el 7º día, a diferencia como lo traducen al castellano o otros idiomas occidentales, que Dios descansó, una mala traducción, lo que da pie a que algunos digan, si Dios descansó quiere decir que se cansa. En hebreo la palabra no es descansar, sino cesó su obra creadora. Entonces, en ese día que es el Shabbat, no el domingo, sino el sábado, Dios cesó su obra creadora
y lo bendijo y lo santificó, ya que en él se abstuvo de todo proceso creador. Está escrito en Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículos 2 al 3. En esta etapa existe el aspecto más fundamental de la creación, pero no el aparato necesario para darle expresión. Para que la humanidad finalmente llegue a existir y para que el libre albedrío se convierta en una posibilidad real, incluso el Kav, esa línea que dijimos, Kav En Sof, es una luz tenue, dosificada, pero sin embargo demasiado brillante desde el punto de vista espiritual y representa la actualización de la medida, pero solo en la superficie del halal, una medida de luz divina que excluye cualquier posibilidad de negar la realidad de Dios y algo que tendrá que existir para que el libre albedrío tenga sentido. En otras palabras, la posibilidad de que el hombre crea o no crea en Dios, cumpla o no cumpla la voluntad de Dios, es un regalo que Dios mismo le dio al ser humano. Usted decide, usted puede tener la posibilidad de alguna manera, vincularse a la voluntad divina o sencillamente frustrar esa voluntad. Cuando yo hago que se imponga mi voluntad, si es contraria a la voluntad divina, por encima de la voluntad de Dios, Dios dice, como decimos en hebreo, lejabot, háganle. Yo me aparto, entre comillas, me ausento, aunque no es la palabra correcta, me sustraigo, me repliego, me contraigo. Restricción de sí mismo, de su presencia. Haga usted lo que quiera. Y le dice al hombre, tiene la posibilidad de hacer incluso algo contrario a mi propia voluntad. Para que este libre albedrío pueda existir y tenga sentido, Dios restringe su presencia, no su esencia, su presencia. El hecho de escuchar, por ejemplo, a Dios hablar en el monte Sinaí cuando entregó las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, fue una experiencia tan abrumadora y tan, digamos, contraria al libre albedrío, que entonces el Kav En Sof fue mucho más percibido que incluso sus comienzos. Por lo tanto, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? El Midrash nos dice que cuando escuchó los 2 primeros mandamientos de los Aseret Adivrot, el pueblo huyó desde el lugar donde estaban al pie del monte Sinaí y según la expresión más profunda del Midrash, incluso perdieron la vida. Moshe Rabbeinu les dijo, no teman, o sea, no tengan miedo, porque para que tengan temor reverente de Dios, Dios le está hablando. Entonces dice que mandó a sus ángeles y trajo de nuevo al pueblo de Israel al pie de la montaña. Dosificó un poco esa luz, esa presencia tan abrumadora de la luz divina, y entonces esto mismo hace un paralelo con el momento en que Dios creó el halal, ese vacío, ese espacio para dar ocasión a la creación de todo lo que conocemos en la realidad del mundo creado materialmente. ¿Qué pasó en ese momento? Cuanto más cerca del borde del halal esté la luz, más espiritual será y viceversa. Cuanto más lejos de ese espacio esté la persona, entonces, digamos, esa luz va a ser menos percibida. Por eso es importante la función del Bet HaMikdash, del templo, cuando estaba construido, porque ahí se percibía la presencia divina de una manera palpable, real. Pero si nos alejamos del lugar donde incluso el hombre ha creado para poder interrelacionarse con Dios, es decir, las sinagogas, los templos, etcétera, donde la presencia divina se palpa y, como dijimos, como un regalo del hombre a Dios. Dios creó el mundo material para que el hombre tenga un ámbito temporal y espacial donde relacionarse. El hombre hace lo mismo con respecto a Dios, crea un espacio donde lo divino es fundamental y más importante y más preciado. Por lo tanto, después de que la luz de En Sof entró en ese halal, no continuó hacia abajo, sino que descendió en etapas, creando a lo largo de su camino. Entró un poco y luego creó una esfera, una sefirá, dentro de una esfera, dejando una barrera entre lo que se creó y la luz del Ein Sof fuera del halal para mantener la posibilidad de que el halal siga existiendo. Después de crear la primera sefirá, la luz se movió un poco más hacia abajo antes de crear otra sefirá. Siguió haciendo esto hasta que creó las 10 sefirot del primer Partzuf, es decir, del primer núcleo que conforma el mundo de Atzilut, y también anterior al mundo de Atzilut, lo que se llama
llama Adam Kadmon, el hombre primigenio. Después de que se creó cada sefirá, la luz que descendió para crear la siguiente sefirá y el siguiente nivel era una luz espiritualmente menos intensa, menos densa, más dosificada. Y así continuó descendiendo en cada nivel que Dios consideró necesario para que el hombre utilizara su libre albedrío y obtuviera una porción en el mundo venidero, es decir, en la próxima etapa de existencia, en el próximo nivel de vida. En otras palabras, la ausencia ignorada de la presencia divina es paradójicamente lo que nos permite a nosotros existir. Es decir, nuestra propia existencia da testimonio de que Dios está, porque dosificó su luz, nos permitió interactuar entre nosotros y el mundo material que creó, y permitió también conocerlo a través de sus manifestaciones de vida. Como veremos más adelante, no en esta sesión hoy, próximamente vamos a ver el tema de los colores de la Sefirot y cómo esos colores implican una cierta medida o dosificación de la presencia divina entre nosotros. Suena bastante simple, pero en verdad solo entender lo que sucedió para crear el primer conjunto de 10 Sefirot para Adam Kadmon es el tema de muchos volúmenes de la literatura cabalística, complicada y absolutamente restringida solamente para aquellos que entienden el lenguaje de la Kabbalah. Es fascinante, pero también se siente como entrar en un reino de pensamiento completamente nuevo, que revela cuán simplista es nuestro pensamiento en el día a día. Incluso la mecánica cuántica ni siquiera se puede comparar con la complejidad de todo lo que implica el proceso de creación de Dios de todos los mundos. No obstante, nuestros cuerpos son una buena analogía porque tienen que pasar muchas cosas desde el primer día solo para formar y mantener a una persona. Es decir, científicamente se sabe que el 99.9% de lo cual la persona promedio simplemente da por sentado mientras respira, come, bebe, duerme y realiza cualquiera de las funciones, otras actividades diarias naturales, etcétera. ¿Cuántas cosas están sucediendo aparentemente de manera aleatoria para que la existencia de la persona sea una realidad? ¿Cuántas personas consideran alguna vez lo que tiene que suceder, por ejemplo, en el motor de su automóvil cada segundo para que se mueva y se mueva con tanta suavidad? No muchos tienen idea de lo que tiene que suceder en cada momento de la vida solo para mantener la creación en existencia, y mucho menos cuánto debe ocurrir para que esta existencia siga en funcionamiento. La Kabbalah enseña que Dios renueva todo el proceso de creación, no una vez a la semana, ni una vez al mes, ni siquiera una vez al año. Él renueva la creación cada segundo, cada millonésima de segundo. Y lo decimos permanentemente. Gran bondad renueva continuamente la obra de la creación y es en realidad una creación milagrosa. Como la vida parece progresar de un momento a otro de manera continua y permanente y no somos conscientes de ello. Después de la creación existía el sistema general de 10 sefirot desde la parte superior del halal hasta el punto inferior de algún lugar justo antes del otro lado del halal, desde Keter a Jochma, de Jochma a Binah, de Binah a Gesed, de Gesed a Geburah, de Geburah a Tiferet, Tiferet a Netzach, de Netzach a Hod, hasta Yesod y Malchut. Cada una de estas 10 sefirot tiene su propio conjunto de 10 sefirot, que tienen su propio conjunto de 10 sefirot, etcétera, etcétera, ad infinitum, infinitamente, hasta que existe una sefirá para cada momento de la historia, brindándole la luz espiritual y el potencial que requiere para dar lugar a la existencia de ese momento particular. Es alucinante, por decirlo menos, pero también es la base de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros mismos. La ropa que vestimos, la computadora que usamos, el papel que podríamos utilizar para imprimir alguna lección, algún estudio, alguna clase. Absolutamente todo se reduce a estos pequeños paquetes de luz divina que ayudan a comprender cómo todo lo que sucede en la vida es para bien, porque está hecho de bien, de luz divina, incluso aquello que percibimos como algo negativo o malo. La única pregunta que queda por responder es
¿Cómo algo tan santo y tan bueno puede proyectar imágenes tan inimaginables de algo que llamamos mal? Las fuerzas oscuras de la creación. Dios le ordenó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo haces, ciertamente morirás. Eso está escrito en Bereshit, capítulo 2, versículos 16 al 17. Si le preguntáramos a una persona, ¿qué significa para ti el árbol del conocimiento del bien y del mal? Probablemente contaría la historia de Adán y Javá, Adán y Eva, comiendo de ese árbol, del fruto de ese árbol en el jardín del Edén. Si le preguntaras a la misma persona, ¿qué pasó con ese árbol? El árbol mismo, ¿qué ocurrió con él? Probablemente se encogería de hombros y diría, ¿quién sabe? Lo único que sé es que nos expulsaron del Gan Eden. Nos sacaron del jardín del Edén hace mucho tiempo. Tal vez el árbol murió después de ese episodio. Si realmente quisieras dejarlo atónito, podrías decirle, no, el árbol del conocimiento del bien y del mal vive dentro de nosotros, vive dentro de ti. Probablemente esta persona responderá, ¿cómo? ¿Qué se supone que significa eso? Bueno, como su nombre le indica, el árbol en sí era una combinación del bien y el mal, o al menos el potencial de ambos. Y eso es exactamente en lo que se convirtió la humanidad como resultado de consumir su fruto prohibido. Evidentemente no estamos hablando de un fruto. Por supuesto, no es una manzana, ni nada que se le parezca. Y esto se debe a que antes del pecado el hombre era solo bueno. Y cualquier mal con el que pudiera relacionarse en ese momento estaba encarnado en lo que llamamos Nahash Akadmoni, la serpiente original, que como bien explicamos nosotros hace varias semanas, ya un mesecito o más de un mes largo, era realmente el intelecto humano, el cerebro del hombre. Como resultado del pecado, el proceso de transformación mismo puede no parecer claro. El Yetzer Hará, es decir, la inclinación del mal, que es entre comillas, lo que encarna la serpiente, entró en el hombre, convirtiéndose en parte de su ser, aunque no parte de su esencia. Por lo tanto, como el mismo árbol original, el hombre es una mezcla de bien y mal, lo que lo convierte en un Etz Hadat Tov Ra, un árbol del conocimiento del bien y el mal que camina, habla, respira, se alimenta. Asimismo, todo lo demás en la creación, como resultado del pecado, también se convirtió en una mezcla de bien y mal. Y la misión nuestra como seres humanos actuales, como somos, desde la época de Adán Arishon, es hacer un acto que en hebreo se llama libror, es decir, seleccionar lo bueno de lo malo. Tomar lo bueno, desechar lo malo. Por eso en la Torá tenemos todas las leyes que tienen que ver con, por ejemplo, qué podemos comer y qué no podemos comer. Cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar. Qué está permitido y qué está prohibido. Empezó acá el tema de la dualidad de dos polos contrarios. Por un lado el bien, por otro lado el mal. Lo que debemos de hacer es escoger el bien. El mal, al ser escogido lo contrario, que es el bien, desaparece automáticamente. La famosa historia que les conté de aquel alumno que puso al maestro en prueba preguntándole si el mal existe o no. Y le dijo, el mal no existe per se. El mal es ausencia de bien. Lo que no les dije quién fue ese joven estudiante. ¿Alguien sabe? ¿De qué estudiante estamos hablando? ¿De qué alumno en Alemania? Einstein. Albert Einstein, exactamente. Ese fue el joven que puso en aprietos a aquel catedrático que quiso de alguna manera burlarse del tema divino y decir qué clase de Dios es aquel que crea el bien y el mal. En realidad, el mal aparece por omisión del bien. Ahí está la posibilidad. ¿Quién tiene, lamentablemente, la potestad de que el bien germine, aparezca? Es el hombre. Y lo contrario también. ¿Quién tiene la potestad, lamentablemente, de que el mal aparezca? El hombre mismo. Y no es Dios el que hace que el mal ocurra. En fin, por lo tanto, como el mismo árbol original, el hombre es una mezcla de bien y mal, lo que lo constituye en un árbol de bien y el mal que camina, habla, respira, se alimenta, etc. Entonces, la medida en que esto es cierto es relativa a la cantidad de mal que se puede asociar
con la cosa o la persona. En el lenguaje de la Sefirot, esto significa que antes del pecado, las Sefirot no se vieron afectadas por los Kitonim, es decir, el aspecto de la creación responsable de la impureza espiritual, y por lo tanto se vio afectado, impidiéndole entregar su luz espiritual tan clara y poderosamente como lo hacía antes. Esto resultó en lo que llamamos en hebreo Hester Panim, la presencia palpable de Dios en los niveles que antes lo penetraba todo. Obviamente, entonces, el proceso de tikkun, es decir, la enmienda, es invertir el proceso y separar lo malo de lo que es bueno. Escogiendo lo bueno, separamos automáticamente lo malo, ya sea a través del aprendizaje de la Torá, el cumplimiento de las mitzvot o incluso el sufrimiento que pueda pasar una persona. Este proceso de separación se produce y refina a la persona con el objetivo de pasar de ser un árbol del conocimiento del bien y el mal a ser un Etz Haim, un árbol de vida. La eliminación del Yetzer Hará en la época que llamamos Yemot HaMashiach, la época mesiánica, es un símbolo de la finalización del proceso. Mientras tanto, el trabajo es nuestro. Hacer Yemei Teshuvah nos ayuda a centrarnos en nuestra voluntad de ser buenos, para que podamos reconocer mejor la esencia de quiénes somos y quién es nuestro Yetzer Hará, quién es aquel instinto del mal que a veces nos gobierna. Uno debe dar el primer paso para poder separarse de él, volverse más puro y un individuo espiritualmente más refinado. Para eso Dios nos dio mitzvot, maasim tovim, buenas acciones, y también todo un sistema de desarrollo espiritual a través del estudio y la práctica de la Torá. El resto del año es cuestión de introspección y hacer lo que los Baalei Musar, los sabios de la ética judía, llaman Heshbon Nefesh, contabilidad del alma. Así como revisamos cosas como, por ejemplo, la cebada, el arroz, las verduras, buscando si hay insectos, tamizando la harina, empujando la parte negativa de lo bueno, así nos movemos hacia la parte que debemos eliminar y que muchas veces no revisamos, nuestros aspectos negativos. Debemos tamizar a través de nuestras vidas y personalidades diariamente toda nuestra existencia, revisando y repasando, haciendo una comprobación de errores que realmente no son deseados y que debemos evitar en nuestros sistemas. Esto es lo que nos transforma de ser humanos, árboles del conocimiento del bien y del mal, en árboles de vida y traer el tikkun al mundo, porque ahí fue a donde fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, después del pecado, al mundo entero, en principio a nosotros mismos. Entonces, cuando una persona erradica cualquier aspecto del mal de su carácter, está reduciendo el control del mundo por parte del árbol del conocimiento del bien y el mal, por así decirlo, y acerca al mundo cada vez más próximo a convertirse en un Etz Haim, un árbol de vida que va a dar vida eterna a las personas que están en contacto con todo este proceso. Si hay preguntas, con mucho gusto. Si no hay preguntas, les deseo todo lo mejor, bendiciones, que la presencia de la luz divina sea cada vez más palpable en cada uno de ustedes, en nosotros en general, en el pueblo de Israel, en su totalidad, en el género humano, en el universo entero. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias, Un abrazo Rabino. para todos. Un abrazo, cuídense mucho. Rabino, Shabbat Shalom. muchas gracias. Shabbat Hasta la Shalom. próxima.